En Hoy en Madrid nos vamos a ocupar los próximos minutos de un asunto que se repite todos los veranos. Me estoy refiriendo a los incendios forestales. Lo que ocurre es que en este caso nos vamos a ocupar de las causas. Ustedes saben que desde el pasado domingo las llamas están castigando con muchísima dureza diferentes puntos, por ejemplo, de la costa de Alicante. Hay dos localidades turísticas, Javea y Benitachell, en fin, que están prácticamente cercadas por el fuego. En principio, los bomberos y la UME, la Unidad de Emergencias, están trabajando intensamente y consiguieron controlar ese fuego. Pero ¿qué ocurre? Que mientras los bomberos van por un lado, parece que hay una serie de personas, una o varias personas, que se dedican a provocar el fuego por otro lado. Son los llamados pirómanos, aunque seguramente este término no es el adecuado, porque un pirómano obedece, se supone, a un trastorno mental, y en estos casos, bueno, pues no todos son trastornados. ¿Qué ocurre con estas personas cuando se las detiene? ¿Qué tipo de pena se les aplica? Porque es verdad que hay un cierto silencio informativo. Nunca sabemos a qué se les condena a estos señores o señoras, si realmente tenemos un código penal que está adecuado a la importancia del delito. En fin, una serie de cuestiones que queremos aclarar con ayuda de Nicolás Lerma, que es abogado de Legalitas. Señor Lerma, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decía yo, no sé si es muy adecuado hablar siempre de pirómanos cuando hablamos de personas que inician un fuego intencionadamente, porque una cosa es el trastorno mental y otra cosa es lo que contempla el Código Penal, que lo tipifica evidentemente como un delito, ¿no? Así es, correcto. Nosotros lo más importante, con independencia de cómo se llame, si es un pirómano o es cualquier otro ciudadano, es el dolo, la intención que tiene esta persona en el momento que provoca un incendio. El Código Penal, a raíz del mes de julio del año pasado, del 2015, entró en vigor la nueva reforma del Código Penal. Tenemos que tener en cuenta que en España más del 95% de los incendios forestales está detrás la mano de intención del hombre. Esto es muy importante y nuestro Código Penal exigía, en este caso, una reforma. La reforma que entró hace escasamente un año, que ya llevamos un año con ello, contempla de una forma más específica los 3 posibles delitos que nos podríamos encontrar. A la pregunta que usted me está haciendo, para que los oyentes en este caso nos sigan, podríamos diferenciarlo en 3 apartados. El primero sería un delito de incendio forestal. Es aquella persona que tiene una intención de incendiar un determinado bosque por algún tipo de cuestión, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no exista un peligro para los daños materiales o para los daños de las personas, estaríamos con penas que van desde 1 año hasta 5 años, ¿de acuerdo? Es decir, el tipo básico, por así decirlo, sí. Un incendio, estaríamos en torno al artículo 352 del Código Penal y estaríamos en penas de 1 a 5 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando este incendio pone en peligro, sobre todo recientemente en los medios de comunicación se está viendo, ayer mismo empezó, cuando se está poniendo en peligro la vida de las personas y sobre todo también los propios edificios o las propias casas de las personas? Sí, los bienes de la gente, claro. Esto es un disparate. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que no solo se está quemando una masa forestal que está protegida, sino también se está poniendo en peligro las vidas de personas y sobre todo también los domicilios de estas personas. Este es el tipo más grave, que vamos desde 10 años hasta 20 años de prisión. Es decir, en el momento no es lo mismo, por así decirlo, hacer un pequeño incendio en una cuneta que no es intencionado, cuando tiramos, por ejemplo, una colilla que se quema pues una cuneta de una carretera, que hacerlo en mitad de un parque nacional o que hacerlo en una zona urbanizable donde podemos poner en peligro, en este caso, a las personas. Este caso concreto, donde se pone en peligro la integridad física de las personas y también en este caso, sus propios domicilios, sería el tipo más grave, que estamos de 10 a 20 años de prisión. ¿Y qué ocurre cuando se hace un incendio provocado con una intención? Es decir, la única intención es de destruir, por así decirlo, algo material. Pues ahí no estaríamos en un delito de incendio, sino directamente estaríamos en un delito de daños, que viene contemplado en el artículo 266. Para que los oyentes más o menos lo escuchen, serían 3 ámbitos generales: lo que podría ser un incendio de pequeñas características intencionados, siempre con una intención y un dolo detrás de ellos, estaríamos de 1 a 5 años. Cuando son delitos que se ponen en peligro la integridad de las personas, estamos de 10 a 20 años. Y cuando únicamente queremos destruir a través del fuego, estaríamos en un delito, en este caso, de daños. Si hablamos de este incendio del que todo el mundo habla en los últimos días, el que afecta a los municipios alicantinos de Javea y de Benitachell, estaríamos hablando entonces de unas penas que irían de entre 10 y 20 años. Estamos hablando... Así es, correcto. Efectivamente, de daños contra la propiedad privada de un montón de ciudadanos, hasta 1.400 que han tenido que abandonar sus viviendas, y luego
es cierto que se está poniendo la vida en peligro, no solamente de los vecinos, también de las personas que están intentando extinguir el fuego, ¿no? Así es, y de hecho se cumple todos y cada uno de los requisitos de esta segunda opción, que era el que yo planteaba, que es el artículo 351 del Código Penal, que contemplan penas de 10 a 20 años. Tenemos que tener en cuenta que no solo está la pena desde el punto de vista penal que tendrían estas personas, sino también sobre todo la posible responsabilidad civil. Es decir, estas personas, aparte de que se les condene con penas de prisión, también tendrán que hacer frente a estas responsabilidades civiles derivadas de la acción penal. Tenemos que tener en cuenta que es un delito que es muy complicado de seguir. ¿Por qué? Porque para cuantificarlo es muy importante que se sepa si ha habido intención, si no ha habido intención, que se sepa cuál era la finalidad, más o menos, o cuál podría ser la finalidad que se produjo y sobre todo los medios en los cuales se ha producido. Es un delito que para ello es fundamental, en este caso la primera fase, que es la fase de investigación y las diligencias de la propia policía, pero son delitos realmente complicados de seguir. No es tan fácil, es muy difícil llegar a localizar las personas, es muy difícil llegar a cuantificar exactamente cuál es el daño que se ha podido causar y luego cuantificar también o valorar si se ha puesto o no en peligro. Por lo tanto, son delitos que aparentemente sí viene contemplado en el Código Penal, pero luego para materializarlo, lo que serían los juzgados, pues es más complicado. No es un delito, por así decirlo, muy simple, porque son muchísimos factores lo que hacen que se pueda aplicar una pena, otra pena, o que se pueda llevar por el tipo agravado o por el tipo básico. Para que todos lo entendamos, señor Lerma, ¿se penaliza más a una persona que provoca un incendio por razones económicas que a otra que lo hace por simple gamberrismo o no? No, lo que se contempla en el Código Penal es, en primer lugar, el dolo o la intención. No es lo mismo hacerlo de una forma intencionada que hacerlo, por ejemplo, estamos haciendo una barbacoa y no hemos apagado bien las brasas, otro tipo de cuestión. Puede ser una imprudencia leve o una imprudencia grave. Eso por un lado. Pero el Código Penal no contempla si detrás, efectivamente, hay un rédito económico. Sí contempla, en ese sentido, y hay algunas reformas, que en el momento que se produce un incendio en una zona urbanizable, no se puede, años posteriores, volver a urbanizar. Eso es otro tema totalmente distinto. Pero no se castiga si hay una intención detrás. Lo que se castiga, en primer lugar, es el dolo, si hay intención o no hay intención, o si ha sido una imprudencia. Y en segundo lugar, lo que se ve es efectivamente si se ha producido un daño únicamente, si se ha puesto en peligro, en este caso, la vida de las personas, o si se ha puesto en peligro un territorio medioambiental. Pero, por así decirlo, no especifica exactamente si voy buscando un tema económico o no. Distinto es que luego, a través de la administración, pues se pueda paralizar, por ejemplo, algún tipo de obra, otro tipo de cuestiones en el momento que se ha producido un incendio, que eso, de hecho, existe. Por último, señor Lerma, si seguimos con este incendio de Alicante, aquí nos encontramos una situación que es más atípica todavía de otras que hemos conocido anteriormente. Es decir, estas personas que se supone que están provocando el fuego intencionadamente, no es que lo provoquen cuando no hay incendio y luego se den cuenta de la que han armado. No, es que mientras los bomberos están apagando el fuego, ellos van encendiendo otros focos. Supongo que esto tendrá, en fin, un plus de pena. Sin ninguna duda, eso es el tipo agravado, es decir, en el momento que se está produciendo con una intención, que queremos efectivamente hacerlo y sobre todo que es que nada lo justifica. O sea, realmente es un auténtico disparate lo que se está viviendo, es un auténtico drama, no solo en el norte de España, sino también ahora mismo en el sur. Y eso tiene que ser y exige un reproche desde el punto de vista penal y los juzgados lo están haciendo. Pero insisto que es complicado, no solo de intentar localizar a estas personas, sino luego cuantificar los daños y ver exactamente cuántas personas había implicadas, cuál era la intención que había detrás de estas personas y sobre todo cuantificar en este caso los daños. Pero sin ninguna duda su pregunta sí que se castiga de una forma en ese sentido cuando ha sido intencionado y sobre todo poniendo, insisto, en peligro la vida de multitud, en este caso de ciudadanos y sobre todo también sus propias viviendas. Tenemos que tener en cuenta que, si no recuerdo mal, más de 8 viviendas han sido ya totalmente arrasadas por el fuego. Tenemos que tener en cuenta que ese es el patrimonio de esta gente y es un auténtico disparate el poner, por así decirlo, el prender fuego, en este caso al monte, sino solo también quemar las viviendas de estos ciudadanos, sin ninguna duda, y exige un reproche desde el punto de vista penal. Insistimos que las penas son penas altas, o sea, tenemos que tener en cuenta que estamos desde el tipo agravado, estaríamos de 10 años a 20 años, por lo tanto no es un tema ni muchísimo menos baladí. Bueno, pues queríamos saber precisamente eso, cómo se pena este tipo de delitos, más que nada por si hay alguien que, en fin, tiene algún tipo de intención de esta naturaleza que vaya tomando nota. Nicolás Lerma, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por atendernos, porque sí que está usted a punto de entrar en un juicio, así que tenga usted mucha suerte, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, un placer como siempre, un saludo. Hasta luego.